una vez que nos familiarizamos. Pero que significa lineamientos académicos generales para CEPRAS. Y esta norma, aprobada con una resolución viceministerial este 1 de octubre, así 88, lo que nos va a dirigir de ahora en adelante es todo el trabajo técnico pedagógico, el trabajo académico que nosotros desarrollamos en los CEPRAS, ¿no? Y nos determina todo, desde los procesos de inscripción, matrícula, licencias, reservas, reincorporaciones, planes de estudios, aplicación, titulación, todo. O sea, todo el proceso técnico-pedagógico va a estar en estos lineamientos. Ya no va a haber normas complementarias, orientaciones del año como habían antes, ¿no? Esta es nuestra norma. Si hay un cambio en los siguientes años, lo que va a hacer es salir otra versión de estos mismos LAT, ¿no? Esta va a ser nuestra norma. Entonces la tenemos que aprender poco a poco, la tenemos que ir interiorizando para poder aplicarla en cada uno de los centros. ¿Qué contiene esta norma? Contiene desde la organización de la educación técnico-productiva, el enfoque pedagógico, las modalidades y modelos del servicio educativo, el proceso y régimen académico. Esto un poco lo hemos visto en el reglamento la semana pasada. Yo sí. Yo sí, eso no. Pedrito, si me ayuda silenciándolos, por favor. Ya. Entonces esto viene desde el reglamento. Porque el ciclo va a ser hasta abril. Entonces ustedes estarían pues el otro año, no enero, febrero, marzo y abril. Y esto es pues. A ver, ya silencié algunos. Bien. Les voy a pedir que por favor tengan sus micrófonos silenciados y si en algún momento quieren hacer una pregunta, sí lo activan, por favor. ¿Sí? Bien, les decía que esta organización, enfoque pedagógico, modalidades y modelos, viene desde el decreto legislativo, ¿no? Hay estas cosas que se norman desde ahí, lo hemos visto, y acá lo que nos hacen ya en los lineamientos académicos es la explicación de cómo va a funcionar. ¿Qué más tiene esos LAB? Tienen la certificación, cómo es que vamos a hacer la certificación de nuestros alumnos, cuáles son los certificados que los estudiantes van a recibir, cómo va a ser el proceso de la titulación, cómo es la información que nosotros tenemos que reportar a las UGELs en nuestro caso, y ahora todo se va a reportar a UGEL, tanto el auxiliar técnico como el técnico. Antes variaba por regiones, en algunas era el básico en la UGEL, el medio en la DRE, en algunas lo totalizaron en las UGELs, otras totalizaron en las DRE. Entonces hoy son las UGELs a las que les tenemos que reportar nosotros. ¿Cómo va a ser estos procesos de convalidación? Si podemos hacer convalidaciones, ¿qué convalidaciones podemos hacer? Esto que hemos requerido mucho los CEPROS y que antes no había norma que lo viabilice, ¿cómo hacemos el proceso de reconocimiento de capacidades o aprendizajes que la persona ya tiene y que no necesita repetirlas porque las tiene, y mucho mejores a veces porque lo han logrado en la práctica laboral, pero no tienen una certificación que les reconozca que ellos son competentes en esa capacidad? Entonces podemos también los CEPROS ahora hacer este proceso de reconocimiento. No tenemos que establecerlo en nuestro reglamento, pero hay que hacerlo. ¿Cómo es la articulación con el entorno? La articulación en el mismo sistema educativo, cómo es que los CEPROS articulamos con los CEBAS, con los CBRs, con los institutos, etcétera. ¿Qué es un programa de formación continua? ¿Qué nos permite el programa de formación continua? ¿Qué beneficios tiene el programa? Ahora nos están dando, que lo hemos tenido este emprendimiento, pero ahora se ha sumado emprendimiento e innovación. ¿Cómo es que tenemos que trabajar el emprendimiento y la innovación en los CEPROS? ¿Cómo va a ser la evaluación de los aprendizajes de nuestros estudiantes? Y cómo va a ser la organización curricular, esto que tanto ustedes están pidiendo desde la primera sesión, ¿no? ¿Qué es un periodo académico? ¿Cuáles son los componentes curriculares de ahora los planes de estudio? ¿Cuáles son los programas de estudio? ¿No? Ahora lo que nosotros ofertamos son programas de estudio. Antes ofertamos opciones ocupacionales en el ciclo básico y especialidades en el ciclo medio. Ahora todo se llama programa de estudios, ¿sí? Ustedes van a ofertar programas de estudio de auxiliar técnico o programas de estudio del ciclo técnico, pero todos son programas de estudio. Eso ya nos han estandarizado, ¿sí? Entonces,
Eso es lo que ahora tenemos, ¿no? Por eso yo hacía la pregunta en el registro de asistencia, ¿cuál es el programa de estudio en el que tú te desarrollas antes, o especialidad u opción ocupacional que era antes, ahora se va a llamar programa de estudio? Y también nos trae esta norma las disposiciones complementarias, que yo los invito a leerlas al detalle, a compartirlas con sus equipos al detalle, las disposiciones complementarias, porque aquí justamente está qué pasa con la promoción de este año, qué pasa con mis promociones pasadas, qué va a pasar con la certificación y titulación de mis alumnos que no lo piden hasta ahora, etc. Aquí nos dicen, las disposiciones complementarias nos da esos detalles. Nosotros vamos a dedicar el resto del taller más a este punto, ¿no? O sea, a partir de la cuarta fecha de taller y las asistencias técnicas están enfocadas en esta parte, ¿no? Cómo vamos a hacer nuestros famosos planes de estudio y cómo vamos a armar nuestros periodos académicos y nuestros componentes. En eso vamos a focalizar bastante porque es parte de las metas de este taller y asistencia técnica, ¿no? Hoy vamos a ver, en esta primera parte, vamos a ver estos puntos, estos primeros 4 puntos, ¿sí? ¿Cómo está organizada la educación técnico-productiva? Y ahora está organizada en 2 ciclos, ¿no? Esta también fue pregunta de la prueba de entrada, ¿no? ¿Cuáles eran los ciclos? Ahora los ciclos son auxiliar técnico y técnico. Esos son los 2. ¿Qué me dice la norma que debo proveerle a los estudiantes en un programa de estudios del ciclo auxiliar técnico? La norma dice que aquí los estudiantes van a lograr competencias que les permitan desempeñarse, pero que van a ser un poco más operativas. O sea, las competencias que yo voy a poner aquí son más operativas. ¿Cómo se ve eso en el programa de estudio? Cuando nosotros programamos los verbos, ¿ya? El joven aquí sus competencias van a ser de realizar, de ejecutar, de, por ejemplo, hacer el corte, hacer las actividades previas de una instalación, no sé, entonces realizar, ejecutar, efectuar, etc. Esas son las actividades que más, porque son actividades más operativas, que requieren una supervisión de un jefe inmediato, ¿no? Entonces, ese es el nivel de competencias que nosotros logramos en un joven que pasa por un programa de estudio, un adulto, del ciclo auxiliar técnico. Y el ciclo técnico ya provee al estudiante de estas competencias que sí le van a permitir supervisar actividades, controlar las actividades de otros, ¿no? Porque ya es un siguiente nivel de formación. Entonces ya el joven, el que egresa de un ciclo técnico, debe poder identificar algunos problemas que se susciten en su área de trabajo, ya sea de producción o de servicios, y plantear algunas acciones de solución, de corrección y hasta de prevención de cosas, ¿no? Entonces aquí los verbos que vamos a usar más ya son de supervisar, de controlar, de verificar, ¿no? Porque inclusive planificar, organizar, ¿no? Depende del programa de estudios, de cuánta complejidad tenga el programa de estudios. Entonces, esto es el ciclo técnico, ¿no? Entonces, de lo que vamos a proveer. Si nosotros queremos ver la articulación, este programa de estudio auxiliar técnico va a ser parte de este tema. Lo vamos a ver con más detalle en la segunda fecha, pero eso es lo interesante que nos dice la norma ahora que podemos articular. Ya los mismos LAC me dicen que yo puedo hacer que un joven que ha pasado por el auxiliar técnico convalide sus estudios y sean reconocidos en el ciclo técnico. Lo puedo reconocer a nivel de sus certificados modulares y también a nivel de su título, ¿no? Dependiendo de qué programa venga. Entonces ya puede haber este paso, ¿no? Para ahorrarle tiempo al estudiante en tipos de estudio, si tiene logradas las competencias, claro. Entonces, así está organizada hoy la educación técnico-productiva, ¿no? Aquí estaba, ¿no? Que puede convalidar y continuar sus estudios de cualquiera de los 2 niveles, ahora la norma lo dice así, un estudiante que ingresa de esta modalidad, o sea del auxiliar técnico o sea del técnico, puede convalidar estudios y continuar su formación con otros niveles de la educación superior. Es decir, yo en mi CEPRO oferto solo programas de auxiliar técnico. ¿Mi egresado de aquí puede convalidar con un instituto? Sí, siempre y cuando, 1, tenga secundaria completa y 2, tenga competencias logradas que son parte del plan de estudios del instituto, ¿no? Si no cumple esas 2 condiciones, no voy a poder convalidar. Pero todo lo que yo le haya dado en el CEPRO
y que es similar o igual al plan de estudios de un instituto, entonces sí se puede. Por esa razón, si yo quiero convalidar, debería trabajar junto con un instituto, una alianza, para poder programar juntos el plan de estudio, ¿no? Y que el primer año del instituto es lo que yo desarrolle en el auxiliar técnico. Eso me va a viabilizar la convalidación. ¿Qué más nos dice estos slides? Nos habla del enfoque. ¿Cuál es el enfoque pedagógico que deben tener los CEPROS, ¿no? Si bien es cierto, nosotros como CEPROS tenemos autonomía de poder definir nuestro modelo formativo, y eso tenemos que hacerlo muchos CEPROS, incluyo los que yo he trabajado. Si bien es cierto, decimos nuestra forma de trabajar es esta, nuestro enfoque de trabajo es esto, pero no tenemos quizás un documento que se llama modelo pedagógico, modelo formativo de la institución. Si como congregación salesiana lo tienen para todos sus CEPROS, bienvenido. Si no lo tienen, sí hay que pensarlo. Tenemos que tener un modelo pedagógico, un modelo formativo como CEPRO, y en su caso creo que podría ser como red de CEPROS salesianos, por ejemplo, que tienen, ¿no? En donde ustedes plasman esto que hoy tan bonito ha explicado el padre, que se necesita la formación humana, la formación en valores de las personas, ¿no? Entonces eso es parte de su modelo. Y eso hay que plantearlo en un documento porque les va a ayudar cuando llegue el licenciamiento. Ahí nos piden este documento. Y este modelo formativo que debe tener como referencia, debe tener cuál es el enfoque pedagógico que el CEPRO ha definido para trabajar, cuáles son las características institucionales que tenemos, que es propio de la particularidad de, en este caso, ser parte de la congregación salesiana. Cuál es nuestra oferta formativa, por qué esta oferta formativa, y cómo es que esta oferta está alineada también a nuestro contexto social y laboral, ¿no? Entonces, estas ya quizás son particularidades de cada CEPRO, porque si bien es cierto, ustedes están en diferentes regiones, entonces no todos los contextos son iguales. Sí tenemos la mirada de país, pero también tenemos que tener la mirada de región y quizás de provincia, ¿no? Entonces, estas son las cosas que deben determinar nuestro modelo. Este enfoque pedagógico, hoy el enfoque por competencias que todos estamos trabajando, ¿no? Tiene que definir también cómo es que yo quiero dar la oferta, o el modelo que le llama estos lineamientos académicos. Y entonces yo tengo dos opciones para dar los modelos, aparte del que siempre damos, ¿no? El que siempre damos es el que se desarrollaba 100% dentro del CEPRO. Pero ahora tengo otros dos modelos que yo puedo seleccionar, y esto está pensado justamente en que aunque los CEPROS podamos potenciarnos tecnológicamente hablando, o sea, me refiero a equipamientos, maquinarias, materia prima, proyectos productivos, etcétera, por más que queramos potenciarnos y tener siempre más y más, creo que nunca vamos a alcanzar a las grandes empresas, ¿no? Entonces, la idea de esto es que yo pueda lograr que mis alumnos tengan las competencias, aunque yo no tenga todas las instalaciones. Entonces, puedo pensar en otros dos modelos, como el modelo centrado en el CEPRO y el modelo centrado en la empresa. ¿Cómo es el modelo centrado en el CEPRO? El modelo centrado en el CEPRO tiene algunas características, ¿no? Quiere decir que toda la responsabilidad de la formación sí o sí va a recaer en el CEPRO. O sea, yo CEPRO, director, docentes, personal administrativo, etcétera, soy responsable de que la formación se dé a mis estudiantes. Ellos tienen que lograr el 100% de competencias que dice el plan de estudio. Pero la formación se puede desarrollar en el CEPRO y también se puede desarrollar en otras instancias a través de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, ¿no? ¿En qué otras actividades vamos a verlas hoy? Y cuando hablamos de la certificación y titulación, esto siempre le va a corresponder otorgarlo. Esto es como siempre, ¿no? Eso nos corresponde a nosotros. En este modelo centrado en el CEPRO está la famosa formación en alternancia, ¿no? Que también hablábamos la semana pasada un poquito, ¿no? Y decíamos la experiencia en el Perú que hace una experiencia muy interesante en alternancia es Valle Grande. Podemos buscarlo en internet, es un instituto que hace una formación muy interesante en alternancia.
¿Qué requisitos nos piden para implementar esta formación? Hacer una alianza o convenio con la comunidad o con otro actor. Hay una ONG que da un servicio, un trabajo muy hermoso con los pequeños artesanos de la zona. Yo doy un programa de artesanía. Entonces, y ellos hacen maravillas con la artesanía, ¿no? Han reunido a todos los artesanos, pues, les puedo comentar acá de Moche, han reunido a los artesanos rescatando todas las cosas que se hacen que se hacía en la cultura mochica, y entonces ellos resaltan eso, inclusive tienen puestos que están en las mismas, en el mismo templo del sol y la luna, etcétera, ¿no? Entonces yo hago una alianza con ellos para que mis estudiantes puedan desarrollar parte de las competencias en esta organización con estos artesanos, para que ellos logren, porque ellos tienen los materiales, la técnica, etcétera, y ellos puedan lograr las competencias, ¿no? Entonces yo hago, y esto será en una parte de mis competencias. Entonces quiere decir que los estudiantes van a desarrollar de manera alternada sus competencias, algunas veces en el CEPRO y algunas veces con esta organización, ¿no? Entonces eso es la formación en alternancia, pero la responsabilidad de la formación siempre es mía. O sea, yo tengo que ver que mi docente vaya con mis estudiantes ahí, otra persona es la que le va a enseñar, pero el responsable de la asistencia, de la evaluación, de ver que todo se haga, siempre va a ser el CEPRO. Y esto pues se puede hacer también en proyectos productivos que se desarrollen en otro lugar, ¿no? Por eso es un modelo centrado en el CEPRO, a diferencia del otro modelo, que es el modelo centrado en la empresa, el famoso modelo dual, ¿no? Donde dice que la responsabilidad de la formación sí recae en la empresa, y esto ya estamos hablando netamente de empresas, formalmente. Desarrolla el proceso formativo principalmente en la empresa y de manera complementaria en el CEPRO. Pues aquí es al revés. La empresa es que va a lograr el 60, el 70% de la formación y nosotros solo el 30 o 40%. Es decir, casi toda la parte práctica se va a desarrollar en la empresa y solo casi la teoría y quizás algo de práctica en el CEPRO, ¿no? La certificación siempre va a ser responsabilidad nuestra. ¿Cómo se hace esta formación dual? Hay que hacer una alianza o convenio con la empresa. Los estudiantes se incorporan en la vida laboral como si fueran un trabajador más, pero su tiempo es menor de trabajo allí, pero se insertan en la misma línea de producción, ¿no? Pero estas empresas deben garantizar que cuentan con los ambientes, con la maquinaria, con los materiales, donde los jóvenes van a lograr las competencias de acuerdo al plan de estudios. Eso tenemos que ver. Si yo estoy formando en agricultura y voy a una empresa agrícola y yo tengo en mi plan de estudios que dice cultivos, riego, sanidad, viveros y abonos, por ejemplo, orgánicos, pero la empresa no tiene ni viveros ni abonos, solo me está formando en 3. Entonces no me está haciendo el 100%. Tengo que buscar otra empresa para que me haga estas otras 2 competencias de abonos y viveros. Entonces hay que buscar para que logre todo el plan de estudios. Igual es de manera alternada, un tiempo en la empresa, un tiempo en el CEPRO, pero aquí nos ponen como requisito también que la empresa, los que van a ser tutores de los alumnos, tengan una formación pedagógica. Entonces, para yo presentarme a querer tener esta formación dual, tengo que hacer este convenio con ellos y ver que se capaciten en el sistema dual. Hay instituciones en el país que están dando esta capacitación en el sistema dual. Entonces, es un requisito mayor para dar esta formación dual. Ya el año pasado han empezado algunos institutos, claro, sabemos que acá lo hace el Senati muchos años, pero ya ha habido algunos pilotos regidos por el mismo ministerio, pero formalmente ya hay algunas instituciones que el año pasado han empezado a hacer esta formación dual, sobre todo en estos programas de estudios de finanzas y comercio, ¿no? Y están haciendo alianzas con las cajas, ¿no? La asociación de cajas del Perú, ¿no? Entonces es interesante la propuesta, pero funciona cuando hay empresas en nuestro lugar donde los jóvenes pueden hacer esto, ¿no? Y que estén dispuestas a que los estudiantes hagan ahí su formación. ¿Qué más nos habla estos LAG? Estos LAG nos habla de los enfoques. Y hoy el Ministerio de Educación ha planteado, tanto para institutos como para CEPROS, pero tanto para institutos como para CEPROS, estos enfoques transversales, ¿sí?
O sea, son los mismos. En los institutos de los CEPROS tenemos que trabajar los mismos enfoques transversales. ¿Cuáles son? El enfoque de derechos, el enfoque inclusivo de atención a la diversidad, a las necesidades sociales, como le hemos llamado siempre, el enfoque intercultural. Nuestro país es rico en las diferentes culturas que tiene, entonces hay que aplicar este enfoque intercultural. El enfoque de igualdad de género, que hoy está muy sacado a la luz, que hay que verlo, y la necesidad que nos ha planteado, sobre todo esta pandemia, que es el enfoque ambiental, ¿no? Que ya se dio mucho tiempo, pero que hoy se está dando mucho a notar con esta. Entonces son estos 5 enfoques transversales que tenemos que tomarnos en cuenta. Y esto no solo es para programar, es para el trabajo del día a día del CEPRO. ¿Cómo yo institucionalmente trabajo estos enfoques? Tengo que hacer mi plan ambiental, por ejemplo, para aplicar y poner mis tachos de reutilización, para gastar menos la luz, para gastar menos el agua, para reusar papel, por ejemplo. Esa puede ser y está planteado dentro de mi plan estratégico. Estoy trabajando así el enfoque ambiental. ¿Sí? Entonces, estos enfoques no solo son para planes de estudio, es para toda la vida institucional del centro. ¿Qué? No se te vaya a caer tu celular, amor. Sí, porque. ¿Sí? Ya. ¿A qué se refiere cada enfoque? El enfoque de derechos está referido a la igualdad de las personas, ¿no? O sea, que todos tenemos que desarrollarnos, todos debemos tener nuestra vida personal, nuestra autonomía, pues sin que nadie la atropelle, ¿no? Es tener derecho a la vida, a la educación, a la igualdad, etcétera, ¿no? O sea, es el enfoque de derechos, respetar los derechos de cada persona. El enfoque de inclusión o de atención a la discapacidad es poder trabajar con estas personas que tienen necesidades especiales, ¿no? Si bien es cierto, hay una serie de leyes que rigen este trabajo y hay organizaciones que acuden a nosotros para hacerlo, también tenemos que ver nosotros cómo atenderlos, pero teniendo personas que nos ayuden en el proceso, ¿no? Porque puede que nosotros no seamos especialistas en este tema y no sepamos cómo trabajarlo. Entonces tenemos que hacer alianzas si es que queremos incluir. Pero este tema es importante pensarlo desde ahora, amigos, porque en este tema del licenciamiento nos exigen que nuestra infraestructura, la infraestructura del CEPRO, viabilice la atención a la inclusión, ¿no? Sobre todo para las personas que son minusválidas. Entonces, si ustedes tienen un centro de cómputo, por ejemplo, ese centro de cómputo tiene, y hay una norma de esta infraestructura, tiene que tener un acceso para que la persona pueda ingresar con su silla de ruedas y ocuparse y sentarse frente a una computadora. Luego van a ver que si ya hay más de 3 pisos, por ejemplo, nos piden que tengamos este ascensor. O sea, hay una serie de cosas que las normas de licenciamiento están exigiendo y por lo que se está complicando en el caso de los institutos públicos lograrlo. Todavía no salen los CBC de CEPROS, no sabemos qué nos van a exigir ahí, pero les digo la mirada del otro nivel que al final están tomando como referencia para nosotros, ¿no? Entonces esto no es mirarlo desde todos los puntos, ¿no? Desde infraestructura, desde vacantes que podemos tener para esto, desde personal que debe conocer para poder atender a personas sordomudas o con problemas de aprendizaje o Down, etc. Pero también ver a qué nivel de peligro puedan tener estas personas si ingresan a una institución por el uso de maquinarias y todo. Entonces hay todo un proceso que trabajar en este aspecto. Los otros 3 enfoques es el enfoque intercultural, ¿no? Es el que nos ayuda a convivir con la comunidad, con las poblaciones que vienen de diferentes culturas, ¿no? Y sobre todo en zonas donde todavía hay estos pueblos indígenas o afroperuanos que mantienen muy fuerte su cultura, ¿no? Y que hay que respetarla y valorarla e incluirla dentro de la misma formación, ¿no? El enfoque de igualdad de géneros, que lo que tenemos que buscar es la igualdad de las personas, evitar las desigualdades, ¿no? de las mujeres, sobre todo, incluirlas en el trabajo, favorecer su autonomía, empoderarlas, para que ellos reconozcan que son personas de valor para la comunidad, ¿no? Todavía hay
muchas zonas o muchas familias que restringen el estudio a las mujeres, ¿no? Y prevalecen que sea el hombre el que estudie y la mujer la que va a su casa. Entonces esto es algo que tenemos que ir combatiendo poco a poco, pero que a veces cuando uno ve los números de estudiantes matriculados en la división de hombres y mujeres, se va a encontrar que hay muchos programas de estudio donde hay 1, 2, 3 mujeres y en algunos ninguna, ¿no? Entonces todos podemos estudiar de todo, ¿no? Todos podemos hacer de todo. Solo es cuestión de erradicar que hay programas exclusivos para hombres y otros para mujeres. Es así, ¿no? Como en cocina, que antes habían puras mujeres, ahora uno ve que hay más hombres que mujeres. Entonces ya se ha roto el esquema y que la cocina era solo para la mujer, y ahora inclusive dicen que los chefs varones tienen mejor sazón que las mujeres. Pero ya se ha roto ese cliché ahí, ¿no? Pero si vamos a mecánica, si vamos a plancha de pintura de vehículos, a minería, a veces ahí todavía pesa que son muchos los varones y pocas o nada de mujeres, ¿no? El enfoque ambiental, que ya creo que eso sí se ha venido trabajando ya hace muchos años, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es pues, ser responsable con nuestro propio medio ambiente, ¿no? Y promover el cuidado del medio ambiente con hábitos de la persona, de la institución, de la comunidad en su conjunto, que coadyuve a poder tener un país más verde, podría decirse así, de tal manera que no lo estemos matando, ¿no? Como dice mi hijo, ¿cómo es posible que todos maten la tierra donde viven, ¿no? Cuando ve que alguien tiene una basurita en la calle, ¿no? Entonces hay que cuidar y hay que enseñar a nuestros estudiantes que si no han mantenido esa práctica hay que mantenerla. Y en la educación técnica tiene mucho que ver eso, porque tenemos que ver qué pasa con los desechos de los insumos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos mantenimiento a una maquinaria, se derrama mucho aceite? ¿Cómo tenemos que limpiar? ¿Dónde se deben desechar esos productos? Si usamos agroquímicos, ¿cómo se hace el desecho de las botellas, de los pomos, de las bolsas, etcétera? Entonces, todo eso es parte de nuestra formación. No solo es enseñarle la técnica de cómo usarlas, sino también cómo es que yo voy a trabajar con los desechos o cómo reduzco la cantidad de desechos o reutilizo los desechos, ¿no? Entonces eso es parte de nuestro trabajo también del día a día, ¿no? Otro punto son las modalidades del servicio educativo. ¿Cuáles son las modalidades del servicio educativo? A ver, ¿quién me dice rapidito? Como que recuerdan. De manera presencial, semipresencial y a distancia. Perfecto. Entonces esas son las 3 modalidades que norman desde nuestro decreto legislativo, el reglamento y también nuestros LAG, ¿no? Son 3 modalidades que nosotros podemos armar los programas de estudio en estas modalidades, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, la presencial es la que hemos hecho todo el tiempo, ¿no? Toda la formación se hace de manera presencial, donde el alumno interactúa con el estudiante, y si hay entornos virtuales son solamente complementos, ¿no? O sea, tengo mi página web donde informo a mis estudiantes de las novedades, tengo mi Facebook donde informo algunas cosas, pero para mis clases del día a día, bueno, puedo usar la computadora, de repente tengo un sistema, pero no es trascendental para mi clase del día a día, ¿no? Son mi PowerPoint, cosas así. La semipresencial ya es un porcentaje del sistema educativo es presencial y otro es a través de entornos virtuales, ¿no? El servicio educativo. ¿Qué porcentaje dice que debemos hacer? Dice que el entorno virtual puede ser entre 30 y 50%. ¿Cuánto lo define la institución? ¿Ya? Y cada programa de estudio tampoco es fijo. Yo puedo decir, cocina voy a darlo en semipresencial, pero en cocina yo solamente le voy a poner 30% virtual y 70% presencial. Pero otro me puede decir, yo tengo el programa de, no sé, asistencia en caja, de cajas financieras. Y entonces ahí yo voy a hacer 50-50, 50 virtual y 50 presencial.
porque la mayoría de cosas esto es en trabajo en computadoras, son sistemas informáticos, y entonces sí se puede trabajar, lograr las competencias a distancia, ¿no? Entonces, el porcentaje no es establecido. Si la institución quiere, puede hacerlo. Todos mis programas semipresenciales van a ser 40% virtual, 60% presencial. Sí lo pueden hacer. Yo sugiero que este análisis sea por programa de estudio, si es que alguien va a presentar programas de estudio semipresenciales, ¿no? Y que analicen qué es lo que requiere más el programa, qué maquinaria requiere para usar, y si requiere más maquinaria, es mejor que lo hagan presencial, porque hay esa necesidad de que el joven vaya, utilice la maquinaria, los insumos y todo eso, ¿no? Entonces la evaluación es por programa, pero nos dan este límite. No puede ser menos de 30 lo virtual, y tampoco puede ser más de 50 lo virtual, ¿sí? Debemos contar con una plataforma virtual, y esta plataforma virtual mínimamente tiene que tener gestión de usuarios, o sea, usuarios que puede ser el mismo administrador, el administrador de la plataforma virtual, ¿no? Que puede tener el mismo nivel, puede tener el director, el subdirector, el jefe de unidad, por ejemplo. Pero también debe haber el nivel usuario docente, el nivel usuario estudiante, porque cada uno tiene ciertos derechos que hacer, ¿no? Tiene que haber el registro de información, o sea, poder registrar, subir la información de cada una de mis clases, de notas, etc. La creación y difusión de contenidos, ¿no? Aquí es donde yo debo poder crear material, las famosas guías de aprendizaje que hoy nos está hablando el ministerio, las presentaciones, el material que yo voy a dar, por el cual voy a difundir el contenido de cada una de las clases. La planificación y organización del programa de estudios. Aquí deben estar divididos los módulos, las unidades didácticas, según el plan que yo tengo aprobado. El seguimiento de los estudiantes, o sea, hay que ver si los estudiantes han cumplido sus tareas, si han ingresado a la plataforma virtual, qué tiempo han ingresado y todo eso, ¿no? La creación de comunidades virtuales, ¿no? Redes, pequeños grupos, se podría decir, dentro de la plataforma donde ellos interactúen. Y la evaluación, ¿no? Que podamos hacer procesos de evaluación a través de la plataforma virtual. Esto es lo mínimo. Si su plataforma tiene más que esto, perfecto. Menos que esto no puede tener. Si no, no nos aprueban el programa. Y debe tener un soporte técnico y docentes capacitados. Entonces, si yo quiero tener un programa semipresencial, lo voy a lograr cuando me presente al licenciamiento. Ahora no podemos hacer. Después del licenciado, hoy hacemos por la pandemia, pero para yo tenerlo aprobado para trabajarlo así siempre, es después del licenciamiento. Para que me aprueben un programa, tengo que cumplir esos requisitos. Mi plan de estudios y mi plataforma tienen que tener esos requisitos. Y mis docentes tienen que estar capacitados de cómo usar esta plataforma. Eso ya no nos es tan ajeno a nosotros, porque en esta supervisión nos han pedido todo esto, ¿no? Entonces, por eso les digo, a la mala hemos aprendido esto. Pero hay que tomarlo en cuenta que hoy está, nos han pedido hacerlo, pero como que no nos pueden obligar a tenerlo al 100%, porque cada uno está viéndoselas como puede, ¿no? Pero si queremos presentarnos para licenciamiento con programas así, sí tenemos que tener y tenemos que cumplir todos estos requisitos, sí o sí. Y el programa a distancia es totalmente en plataformas virtuales, como hoy estamos haciendo, pero cumpliendo estos requisitos. ¿Ya? Yo ya no lo puse porque dice, se debe contar con plataformas virtuales, y la plataforma virtual norma dice que son estos mismos requisitos, ¿no? Hay que tener manual del uso de esta plataforma y el soporte técnico. El soporte técnico quiere decir que tengo una persona dentro del CEPRO que le da soporte técnico a la plataforma y que es la persona que nos capacita, ¿no? Y hay que aprobar con una resolución, tal persona es el soporte técnico de la institución, ¿no? Entonces, esos son los programas a distancia. Hoy estamos desarrollando esto, pero como podemos, ¿no? O sea, con las condiciones que cada CEPRO tiene, muchos solo con WhatsApp, o con estas plataformas, pero las gratuitas, ¿no? Entrar Classroom, como hoy tenemos, ¿no? Muchos han pagado sus paquetes de Zoom porque no son muy caros, pero si ya quiero hacer el programa como tal y que me lo aprueben para licenciamiento, no, yo tengo que crear mi propia plataforma o pagar mi derecho a una plataforma libre como el Microsoft Teams, por ejemplo, que tiene todo esto. El Microsoft Teams tiene todo esto, pero ya pagar para poder tener acceso a todos estos puntos, ¿no? O crear mi propia, también puedo crear la propia.
Bien, ¿cómo es el proceso del régimen académico? La matrícula. ¿Cómo va a ser la matrícula ahora en los centros? La matrícula nos acredita que la persona que llega es un estudiante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Si ustedes se fijan, son las mismas que antes hemos tenido. El auxiliar técnico mínimamente es una persona que mínimo tenga 14 años, ¿no? No hay prerequisito de estudios. Lo que sí dice la norma es que el CEPRO debe definir cuáles son las capacidades básicas que debe tener el estudiante. O sea, por ejemplo, yo necesito que sepa leer, escribir y que sepa las operaciones básicas, las operaciones matemáticas básicas. Entonces, eso pongo yo como requisito. Sí, yo puedo poner esos requisitos. No le puedo exigir que tenga primaria completa, no, porque la norma no pone ese requisito. Yo pongo algunas capacidades que yo necesito tenga para que ingrese a mi programa de estudios, pero no como requisito de estudios. Y el ciclo técnico igual tiene la mínima edad que debemos aceptar de los estudiantes, son de 14 años, y tiene que tener la primaria completa de educación básica o el ciclo intermedio de la educación básica alternativa, ¿no? En realidad son los mismos que teníamos con la norma anterior, ¿no? Ahora la matrícula es sí o sí con el DNI, porque el código de matrícula va a ser el número del DNI del estudiante, si es peruano, y si es extranjero va a ser su número de carnet de extranjería o pasaporte. Entonces, esto es un documento oficial que todos los estudiantes tienen que presentar porque automáticamente se convierte en su código de matrícula. Y si hoy viene y se matricula y vuelve el otro año y matricula en otro programa, su código de matrícula va a ser el mismo porque siempre va a ser su DNI. Y cuando eso ya se ponga en un sistema informático, ahí es que se va a ver cuántos programas el estudiante llevó. Y bueno, se mantiene, ¿no? A lo largo de todo, ¿no? La matrícula ahora va a ser por periodos académicos. Entonces, vamos a tener 2 periodos académicos por año. Si es un auxiliar técnico, solo tiene 2 periodos académicos. Si es un programa de técnico, tiene 4 periodos académicos. Y con esta matrícula se debe ratificar en cada periodo académico. En este periodo académico se está matriculando en un módulo, en 2 módulos. En el otro periodo académico, ¿en cuántos módulos se está matriculando? Si es el auxiliar técnico o si está matriculándose en el programa de estudios completo. Ahora va a haber licencia de estudios. Por ejemplo, una persona como este jovencito que está aquí, dice que ya no puede seguir estudiando. Se matriculó con nosotros, empezó en marzo, y de pronto ahorita que vamos a empezar el segundo periodo en agosto, él dice que ya no puede, ¿no? Que tiene que trabajar, que tiene problemas económicos, que su familia, etc. Entonces, para eso, el alumno lo que puede hacer es solicitar una licencia de estudios, ¿no? Entonces, esta licencia es por un periodo académico que no exceda el tiempo de duración del programa de estudios. O sea, si mi programa de estudios es auxiliar técnico que tiene 2 periodos, él solo puede pedir por un periodo de licencia. Si el programa de estudios es de técnico, que son 2 años o 4 periodos académicos, él puede pedir por 2 o hasta por 3 periodos académicos de licencia. Eso es lo máximo que puede pedir, ¿no? Y si el estudiante se va este año, vamos a suponer, se fue en el 2020 y estaba estudiando un programa de estudios de mecánica, creo que tenía usted, mecánica automotriz, ¿no? Y ese programa termina este año, el otro año él se quiere incorporar y ya no lo tengo como mecánica automotriz, sino con otro nombre y tiene otro plan de estudios, entonces él se somete a un proceso de convalidación de competencias. Lo que desarrolló y logró, se lo convalidó a lo que hoy tiene mi plan y él tiene que seguir con el nuevo plan porque se va a titular con el nuevo plan. ¿Sí? Esa es la licencia de estudio. ¿Y cómo es esa convalidación? Con eso termino para ir a trabajar, hacer trabajos grupales. Esta convalidación es este reconocimiento de las competencias o capacidades que se han obtenido, ¿no? Hay que establecerlas en el reglamento institucional. No podemos convalidar a nadie si nuestro reglamento institucional no ha definido este proceso, el cómo hacerlo y el qué documentos se generan. O sea, hay que colocarnos en nuestro reglamento. Con estos nuevos LAB no solo viene preparar nuevos planes de estudio,
Viene a hacer nueva planificación total. El PEI hay que ajustarlo el PAP, hay que ajustar el reglamento, o sea, hay que elaborar el reglamento institucional, porque antes hacíamos más el reglamento interno, y el reglamento institucional es un poco más amplio. Hay que elaborar toda esta documentación. ¿Cómo es la convalidación? Yo puedo convalidar cuando una persona ya tiene un aprendizaje que lo logró en su vida diaria, laboral, pero no tiene un documento que la acredite. Entonces, eso es reconocimiento de aprendizaje. ¿Qué más puedo convalidar? Cuando ha cambiado el plan de estudios. Cambió el plan de estudios y entonces yo convalido con el nuevo plan que tengo vigente. ¿Cuándo puedo convalidar? Cuando la persona tiene un certificado modular o tiene lograda una unidad de competencia en la certificación laboral. Entonces yo convalido por unidades de competencia. ¿Qué puedo convalidar también? La educación básica. Esta educación técnica que hoy los colegios van a dar, también yo la puedo convalidar. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer un trabajo grupal y le voy a pedir a Pedrito que nos ayude para separarlos, pero quiero que me capturen esta pantalla, ¿sí? Con su tecla print screen. Capturen esta pantalla para poder separar grupos. Vamos a formar 10 grupos de trabajo. Yo les pedí que me leyeran los LAB, entonces todos por favor con su LAB. Todo el inciso 9 con sus subdivisiones 9.1 y 9.2. Busquen en sus LAB, por favor. ¿Ya? El grupo 2, las modalidades de servicio. Todo el punto 10, 10.1, 10.2, 10.3, todo. El grupo 3, proceso de régimen académico, igual todo el 11, desde el 11.1 hasta el 11.4, todo. El grupo 4 va a haber certificación, todo el punto 12. El grupo 5 va a haber titulación, igual todo el punto 13 hasta el 13.4. El grupo 6 va a haber dos temas, son más pequeños. Va a haber programación de formación continua, que es el punto 15, y emprendimiento e innovación, que es el punto 16 de los planes. El grupo 7 va a haber también dos aspectos, registro y reporte de información académica, que es el punto 17, y evaluación de aprendizajes, que es el 18. El grupo 8, aquí 8 y 9 van a ver lo que son planes de estudio, ¿ya? Y por eso lo hemos separado en dos. El grupo 8 va a ver solo organización curricular, desde el 19.1 hasta el 19.3 nada más. Y el grupo 9 va a ver todo el 19.4, porque el 4 es un poco más grande, que es ya programas de estudio en tal, ¿no? 19.4 hasta 19.4.1 hasta el 19.4.4. Y el grupo 10 me va a analizar las disposiciones complementarias. Estas son importantes, muchas veces no les hemos hecho caso, pero estas son bien importantes ahora, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leerlo y vamos a hacer un resumen, ya sea en Word, podamos entender de qué están hablando, ¿sí? Entonces, primero un resumen y luego van a poner las preguntas que ustedes tengan dudas. Esta parte no entiendo de qué se trata, pongo la pregunta o la duda que yo tenga, pero referido a este punto, o sea, a lo que han leído, cuáles son sus preguntas. No me pregunten de otro punto porque el otro grupo va a hacer las preguntas de ese aspecto, ¿sí? Entonces, yo leí sobre titulación, esta parte de titulación no la entiendo. ¿Qué significa título a nombre de la nación, por ejemplo? Entonces, ponen esa pregunta y me anotan las preguntas en su misma presentación, que lo que vamos a hacer es tratar de dar respuestas a todas. Si yo tengo las respuestas a todas, se las daré. Si no, me llevo su pregunta y la siguiente averiguo y la siguiente semana se las traigo. ¿Ya? La respuesta. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Sí está claro? ¿Se entendió? Sí, Mónica, creo que sí. Me parece que ya está un poquito más claro las cosas. Entonces, los grupos, sí, ¿les parece, somos Mónica? 72. Sí. Entonces, 10 grupos de 7 y Sí. uno de 8, O sea, porque yo soy una. La plataforma va a dividir los grupos en forma automática al azar. Entonces, simplemente vamos a salir de esta sala. Lo reitero, demandas del sector productivo, tanto las actuales como a futuro. El estudiante es protagonista de su aprendizaje, indudablemente. La formación está compuesta por conocimientos, habilidades y actitudes. Habla del desempeño laboral eficiente y eficaz y menciona que, en otras palabras, es la formación integral, innovadora, emprendedora y con énfasis en la práctica. Habla sobre las responsabilidades y nuevos retos de los docentes
que en este caso son dinamizadores del proceso. También que nosotros como docentes nos encargamos de desafiar las capacidades de nuestros estudiantes al colocarles retos y problemas. Luego deben responder a los fines, o sea, lo que se va a proponer debe responder a los fines, políticas educativas y enfoques transversales. El 9.1, que se refiere al modelo formativo centrado en el CEPRO, habla sobre la responsabilidad formativa, exactamente recae en el CEPRO. El proceso formativo debe ser en situaciones reales, ¿no? Y mencionamos el numeral 19.33, me decía el compañero que habla ahí a más profundidad, ¿no? Luego la certificación y titulación, como ya lo mencionó, es otorgada por el CEPRO. El CEPRO establece alianzas, convenios con la comunidad y para la alternancia los CEPROs participan de proyectos productivos. El 9.2, modelo formativo centrado en el CEPRO, nos menciona sobre la responsabilidad formativa, nuevamente recae en el CEPRO. Esto me parece ya está reiterado, ¿no? El 9.2, el modelo formativo centrado en la empresa, está hablando tanto de las características como de la formación dual. En las características, nuevamente vuelve a reiterar, ¿no? Eso es lo que le decía el compañero, ¿no? Vuelve a reiterar sobre la formación, en este caso, no, esta es una formación dual, colega. La formación dual es cuando ya la empresa con el CEPRO han establecido un convenio, pero cuando se hace este modelo centrado en la empresa es la que en ella recae la formación de los jóvenes. Y de forma complementaria, el CEPRO va a formar en las, destrezas, habilidades que los jóvenes de la empresa está requiriendo, ser reforzadas. Y después, pero fundamentalmente la situación real de trabajo es en la empresa. Por eso dice la formación recae en la empresa. En la otra modalidad que he leído en la 9.1 es central en el CEPRO. Eso es transferente. Ahora, tanto en la 1 y en la 2, la certificación o titulación, según corresponda, va a caer en el CEPRO. Entonces, a eso se llama formación dual. Eso es lo que hay que entenderlo bien. Las empresas que hacen convenio con los CEPRO y se van a garantizar los ambientes necesarios. Por eso decía también la maestra Mónica, que a veces ya no requiere mucho que los CEPRO estén debidamente equipados, ¿no? Si hay una empresa que tiene más equipamiento y obviamente más vinculada al campo laboral, los chicos van a formarse ahí, pero de repente aspectos complementarios que requieren que sean formados para un muchacho, ¿no? Vinculados a esa empresa, va a ser ya de responsabilidad de los CEPROS. Entonces ahí también en el equipamiento también va a haber un apoyo, ¿no? Tanto de la empresa como para el CEPRO. En la empresa y en el CEPRO y eso se desarrolla contextos de enseñanza-aprendizaje, pero en distintas proporciones como acabo de explicar, ¿no? Obviamente la empresa en este caso es la que va a llevar la mayor fuerza de formación. A ver, eso es todo, creo, lo que nos correspondía más. Bien, esa es la diapositiva, gracias. Muy bien. ¿Preguntas no tienen sobre este tema? ¿No plantearon preguntas, dudas que tengan? O si no las han escrito, ¿se consolidaron alguna pregunta? No hemos llegado a esta parte. Ya. Pero acá los compañeros están escuchando, quizás puedan hacer las preguntas. Buenas tardes. Yo quisiera hacer un comentario justamente referente a la formación dual. Si bien es cierto en la norma, nos dice que eso lo va a llevar a cabo la empresa, pero
realmente creo que como institución que de alguna manera que hemos tenido este tipo de formación, no va a ser, digamos, en un 100%, porque la empresa por sí misma no va a tener el personal o no va a querer ceder el personal para poder brindar este servicio. Y allí es el problema que también se encuentra con el entorno también de las empresas aquí en Arequipa, que se ha podido conversar con otras entidades que hemos tenido nosotros. Ellos quieren que los jóvenes salgan formados, ya sepan, digamos, de todo, y realmente ellos se dediquen exclusivamente a tener que trabajar, ¿no? Por eso, no sé, yo tengo unas dudas muy fuertes aquí referente a esta modalidad, ¿no?, que se nos está presentando a todos nosotros. Tal vez otros CEPROS lo puedan tener, porque puedan tener algún tipo de convenio, algún tipo de modalidad en esta formación que se nos está brindando. Gracias. Ya, a ver, sí es cierto. Por eso yo decía si tienen algunas preguntas, porque en todo caso yo les pregunto al grupo qué porcentaje de hora o de todo el plan de estudios debe desarrollarse en la empresa y qué porcentaje en el CEPRA. ¿Qué límite nos pone la norma? Igual en la alternancia, ¿cuál es el límite? ¿Han visto eso? En esos numerales no hemos encontrado el porcentaje, maestra. Exacto. Si ustedes miran el índice de los LAG, si ustedes todos se pueden ir al índice de los LAG, vean que dice el 19.5 y el 19.6. En sus LAG, no está en el que yo he presentado, no lo he presentado. En los LAG, miren el 19.5 y el 19.6. Ahí está compartiendo el profesor, muy bien. Está al final, antes de las disposiciones complementarias. 19. Bueno, mientras lo busca, ahí hay artículos hay artículos complementarios de la formación dual y la formación en alternancia. Y ahí nos dice que la alternancia en una comunidad, las organizaciones, o sea, el total de horas que debe tener el plan de estudios en alternancia es entre el 20 y 60% en una comunidad. Y el dual es entre el 50 y el 80%. Ahí está, el 19.53 dice entre el 50 y el 80%. Ese es del dual. Y si bajan más, van a encontrar el de alternancia, que es entre 20 y 60%. Entonces no es... Sí, el 19.63, exacto. Entonces, no va a ser el total de la formación en una comunidad, en una organización, si es alternancia, o en una empresa. Es un porcentaje. Pero para yo decir que voy a hacer formación dual, por ejemplo, que era la pregunta de Alberto, primero tengo que hacer una alianza o un convenio con una empresa que esté dispuesta a desarrollar este proceso. Y esa disposición incluye que va a tener infraestructura para acceder para que los estudiantes del CEPRO desarrollen ahí su formación, que va a tener trabajadores instructores de la empresa que se van a dedicar a ser instructores de nuestros estudiantes. Esos instructores tienen que recibir una capacitación de formación dual de mínimo 2 créditos. Eso también dice la norma. Ahí, si ustedes buscan una de las posiciones, dice que deben tener una capacitación. Por esa razón es que el Ministerio sí le exige que la empresa sea responsable de estas horas de la formación, porque el instructor de la empresa va a desarrollar la formación en la misma empresa, pero ya va a tener una metodología de cómo desarrollarlo. Y eso primero tengo que hacer el convenio con la empresa me tiene que decir quiénes van a ser los instructores y ellos tienen que recibir la capacitación y con el certificado de que estas personas ya están capacitadas, yo presento mi plan de estudios con el convenio de la empresa, con la capacitación de los instructores. Entonces es todo un proceso. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana, no para nada. Es todo un proceso para hacer si es que queremos desarrollar esa modalidad. Tampoco va a ser 2021 porque este proceso solo nos van a aprobar cuando licenciemos. Entonces tenemos tiempo ahorita para pensar si en mi ciudad donde UNICEPRO está hay empresas
que me van a dar esas facilidades, yo puedo pensar en este modelo y entonces empiezo a armar, tengo 1 año, 2 años para armar esta propuesta. Porque hasta el plan de estudios será muy parecido a uno presencial, pero el itinerario se maneja de otra manera. ¿Ya? Se arma otro itinerario, un formato en los mismos labs para manejarlo de otra manera, para decir cuáles de estas unidades didácticas se van a desarrollar en la empresa y cuáles unidades didácticas se van a desarrollar en el CEP. Hay todo ese proceso, ¿sí? Entonces, no es de la noche a la mañana, no lo vamos a trabajar el otro año porque no podemos, tenemos que presentarnos al licenciamiento con esto si es que yo quiero hacer. ¿Qué tendrían que hacer primero ustedes? Evaluar si en su localidad hay empresas que les van a dar las facilidades para desarrollar este proceso. Si la empresa es muy pequeñita, no va a poder, pues, porque a las justas le va a dar para hacer su propia producción. Tendrían que ser, por ejemplo, el SENATI, y en este proceso, porque ellos trabajan con el Ministerio de la Producción, y las empresas que están afiliadas al SENATI tienen la obligación de hacer este proceso. Por eso a ellos les funciona. Entonces, si nosotros queremos hacer este modelo, tendríamos que tener esas condiciones similares. ¿Sí? ¿Sí aclaré su duda, profesor Alberto? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Hay una situación, Miss Mónica. Sí. El que habla es egresado del SENATI, he sido un tiempo profesor y conozco el sistema dual. El tema de la empresa, que les entregaba a la empresa una capacitación gratuita por el favor que era formar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, y tenían una serie de ventajas económicas con respecto al pago que, como usted sabe, todas las empresas hacen al SENATI, en el caso de que era una empresa pequeña. Pero siempre teníamos, en el caso de SENATI, el talón de Aquiles, que la empresa es más productiva que educativa. El sistema dual nace en Alemania, donde funciona a la perfección. En cambio, acá en el Perú no hay suficientes empresas y las que hay son un poco reticentes a entregar información, conocimientos. Sabiendo eso, probablemente si cogemos el sistema dual, nos va a pasar lo mismo que en SENATI, que tenemos que estar buscando, o se buscaba la mejor empresa y había que rotarlos, a lo que también la empresa no quería, porque ya una vez que ya le enseñaba, ya era útil, y SENATI los hacía rotar porque no tenían suficientes oficios o habilidades para un solo mecánico automotriz. Entonces, todos esos temas hacían que el alumno saliera mal preparado o la empresa simplemente se desviara de ello. Entonces, todos esos son temas que sufre SENATI hasta ahora y probablemente también le pasaría eso a los CEP. No sé qué podría comentar, ¿no? Sí, usted tiene toda la razón. Yo no he trabajado en el SENATI, pero mi director ha trabajado muchos años también en SENATI, nos ha explicado toda la propuesta del SENATI, por eso es que los CEFOP no han tenido hasta la fecha dual. Pero sí estamos pensando poder hacer un solo programa así dual, un solo programa en una sola de nuestras sedes, porque tenemos el pedido de la empresa, y me refiero a agropecuaria de medio, de ciclo medio. Pero esta propuesta, si la llegáramos a realizar, porque estamos evaluando, es porque la empresa quiere, las empresas agroindustriales que están en la zona de Virú, Chao, de La Libertad, quieren que se capacite a sus trabajadores. Entonces, ese entre 50 y 80% que dice la norma, ya la gente ya la tiene ganada porque trabaja ahí. Y es gente que no, o sea, que han empezado ahí, que algunos tienen secundaria incompleta, algunos tienen secundaria completa, pero no tienen estudios de agricultura. Y entonces ellos quieren que se capacite a su gente y tienen un promedio
hemos sumado más o menos 500 personas y entonces hacer el programa progresivamente. Entonces, desde mi punto de vista, así sí funcionaría, porque esta gente viene y entonces la empresa sí va a garantizar que le va a dar, porque son gente que ya trabaja, inclusive va a tener sueldo y todo. Entonces, en mi mirada, como usted dice, de que esto pueda funcionar, es así, ¿no? Cuando la empresa está interesada en formar gente, inclusive ellos dicen a mis trabajadores y a los hijos de mis trabajadores, como para que el programa pueda continuar. Acuérdense que nuestros programas de estudio nos lo van a aprobar según el tiempo de vigencia que diga el CENOV. Entonces va a poder ser 4 años, 5 años. Ustedes saquen la cuenta cuántas promociones pueden sacar. Pasado ese tiempo, ustedes pueden decir, ya no, mi programa ya no va a ser dual y ahora mi programa va a ser solo presencial, porque yo ya tengo todas mis instalaciones y todo, o cambio a otro programa. Entonces, ahora vamos a tener esa facilidad de decir eso. ¿Cuál es la ventaja del dual? Que si nosotros lo hacemos todo en el CEPRO, tengo que tener todo mi equipamiento, todas las cosas para que esto pueda funcionar. Y pasados los años, año tras año, tengo que seguir dando ese programa porque ya tengo el equipamiento, porque tengo docentes nombrados y porque no los puedo volver a reprofesionalizar, a menos que algunos sí lo hagan. Entonces, eso es lo que pasa cuando lo hacemos siempre como lo hemos estado haciendo ahora. Pero la mirada del dual, al menos mi mirada personal del dual, es pensarlo así. Yo me uno con una empresa y por un tiempo determinado voy a formar el dual porque en ese momento hay la necesidad y la empresa se compromete por este tiempo a hacerlo. Porque ustedes saben que hasta en las empresas cambia el director, el promotor, el comité y ya pueden decir que ya no quieren. El siguiente promotor ya dice que no quiere. Hasta eso puede pasar. Entonces sí tienen que tener ustedes una mirada de un compromiso de cuánto tiempo y pasado ese tiempo evaluarán si sigue funcionando o no. Y si no, vuelven a presentar su programa que ya no sea dual. Entonces, por eso les digo, esto es una mirada diferente, es una mirada de pensar programas de estudios que no nos van a implicar mayor equipamiento a nosotros y siempre y cuando la empresa se comprometa y por el tiempo que la empresa se comprometa. Hay otra ventaja, además, se olvidó mencionarla. En el caso de los CEPROS, es un profesor para 20, 25 alumnos. Con el sistema dual, que nada más va un día a la semana el estudiante, puede ser un profesor para 100 alumnos, porque van a ir un día a la semana determinado y los demás días lo pasan en la empresa. Sí, bueno, pero es claro, si le ponemos 80% en la empresa, sí, pues va a ocupar el mayor porcentaje en la empresa. Por eso depende cómo ustedes hagan el plan de estudios. Porque el porcentaje, ojo, una cosa es cómo lo hace el Senat y otra cosa es cómo ustedes lo van a plantear. El porcentaje según la norma es entre 50 y 80%. Entonces, si yo le pongo 50% a la empresa, va a ir la mitad al CEPRO y la mitad a la empresa. Depende cómo ustedes planteen su plan de estudio. ¿Sí? La mirada del Senati nos tiene que enseñar para no hacer las cosas que no dan resultado. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro propio planteamiento según la realidad en la que vivimos. Y no estamos obligados a hacer dual, ¿ah? O sea, si alguien dice, no, yo no quiero hacer dual, no tiene por qué hacerlo. Es una propuesta que tienen los LAB de yo poder implementar. Por ejemplo, si a mí me dicen, haz dual en las zonas que yo tengo, San Miguel, Selendín, Cabamba, yo digo no, porque ahí no hay empresas grandes que me puedan dar ese servicio. Pero ahí puedo hacer, por ejemplo, alternancia, sí, porque tengo asociación de productores que tienen equipamiento, que tienen pequeñas plantas y yo puedo hacer la formación ahí, que algunas competencias se logren ahí. Pero es responsabilidad del CEPRO, es utilizar equipamiento de otro, pero con el docente mismo del CEPRO. Entonces, cada CEPRO tiene que mirar estas modalidades o estos modelos como una alternativa, pero no es que estoy obligado a presentarlas. ¿Sí? Bien, pasamos al segundo grupo. Grupo 2, lo que les tocó modalidades del servicio educativo. Sí, una pregunta puedo hacerle con respecto a la parte de la empresa. ¿La empresa tiene algún tipo de reglamentación normativa para poder hacer este tipo de servicio al CEPRO?
¿cómo encajaría en la parte de la empresa, por el lado de la empresa? ¿Como prácticas o no sé? O sea, a mí se me ocurre. El Ministerio de Trabajo tiene la ley de modalidades formativas. En esa se rigen las empresas para poder recibir practicantes, para hacer formación, para hacer pasantías. Entonces, sí, al recibirlas ellas, si son empresas formales y todo, van a tener que aplicar la ley de modalidades formativas. Entonces, y esa implica un sueldo, un porcentaje de sueldo para el estudiante. Claro, ese es el problema que tenemos en la actualidad, de que cuando queremos que hagan prácticas, no necesariamente cumplen la empresa con las disposiciones referentes al pago y a los lineamientos formales que establece la ley del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, y si ahora le voy a pedir este tipo de formación adicional, no sé qué tan, o sea, de qué manera le puede beneficiar a la empresa, o puedo convencer a la empresa de que reciba a mis estudiantes bajo esa formalidad o esa modalidad. Sí, la única ventaja que le podemos dar es que va a tener más personas capacitadas para que puedan ocupar los puestos de trabajo y con el know-how que la empresa ya tiene. Entonces, ese es su beneficio. Por eso les decía, sí hay que evaluarlo bien y ver si la empresa sí quiere hacerlo, ¿no? En mi caso, me funcionaría en agricultura y he visto un instituto de Lima que le funciona muy bien para su carrera de finanzas porque ha hecho su alianza con las cajas, con todas las cajas. Caja Trujillo, Caja Piura, todas las cajas. Y cada caja ha adoptado 10 personas, por ejemplo. Entonces, no es que en todas se van a ir a una sola, ha sido con toda la organización de todas las cajas y entonces ellos van a adoptar a cierta cantidad de estudiantes para que les den la formación a ellos. Pero ha sido un convenio marco, pues, ¿no? O sea, un Instituto Nacional con la Asociación de Cajas de todo el Perú. Entonces, eso es lo que más funciona si queremos dual, con grandes empresas. Con pequeñas va a ser difícil porque, una, no tienen personal para que sean instructores, dos, no tienen mucho tiempo porque tienen que sacar su producción, porque ellos trabajan para eso, y tres, no tienen todas las áreas que tienen un plan de estudios, si son pequeñas. Entonces, esa mirada tenemos que tener también. Pero más beneficio, el Ministerio de Educación no puede normar cosas de las empresas, ellos se rigen con otras normas, cada uno con su sector, y el Ministerio de Trabajo, que es la madre de todas las empresas por la parte laboral, pero es la ley de modalidades formativas la que... Disculpe, una inquietud. ¿No faltaría ahí una especie de normatividad de parte de las empresas, de parte del Ministerio de Trabajo, de Industrias, para apoyar, digamos, la formación de futuros técnicos, ¿no?, de los CEPROS? Sí, o sea, esa es la idea, ¿no? Que un poco modifiquen esta ley de modalidades formativas para que ayude a estos enfoques. Entonces, hoy como Ministerio de Educación ya ha planteado normas de que esto pueda ser viable. Esperemos que el Ministerio de Educación esté trabajando con el Ministerio de Trabajo para que modifiquen esta ley de modalidades formativas y den, ¿no? Pero eso es a nivel de ministerios, ¿no? Con esto del sistema de cualificaciones, no sé si ustedes han escuchado hablar que el Perú está enmarcado en sacar este marco de cualificaciones para que los certificados y títulos que emiten los institutos y las universidades, espero que también los CEPROS, puedan convalidarse en otros países, ¿no? Esa es la ventaja del marco de cualificación. Para ese trabajo sí están, para la redundancia, están trabajando juntos Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo. Entonces, ese trabajo, una de las agendas era justo esta ley de modalidades formativas. Pero eso es trabajo ministerial, ¿no? Esperemos que se pueda hacer y mejorar esa ley de modalidades formativas para que nos dé estas facilidades. A la fecha no hay, esa es la única norma. Más de esa no hay. ¿Sí? ¿Seguimos? Disculpe, parece que
Hubiese un vacío ahí, en todo caso habría que sugerir, ¿no? De repente al gobierno, porque parece que esa es una política que debe ser el gobierno, ¿no? Para la futura industrialización del Perú, ¿no? Sí, como congregaciones macros de repente podríamos hacer. Macros me refiero a todos los salesianos, todos los de alegría, hacer estos aportes, ¿no? Aníbal. Bueno, un aporte que quiero dar. Decía mi profesor Manuel que en otros países funcionaba en Alemania este sistema y aquí en Perú no. Yo me imagino que es porque falta un eslabón, que son los sindicatos. No hay sindicatos de trabajadores porque realmente en Alemania ellos son los que se dedican a la formación de las personas que van a trabajar en las empresas, más no el empresario. O sea, al empresario le importa muy poco la formación de sus trabajadores. En algunos casos excepcionales son los que se preocupan, pero a un sindicalista sí le preocupa que su trabajador esté bien preparado. Entonces, tendríamos que formalizar más sindicatos en el país para que ellos coordinen más que todo con los empresarios cómo será la formación de los futuros técnicos. Sí, pero aquí en Perú prácticamente, disculpe, la formación sindical está mal vista, ¿no? Por esta coyuntura de la corrupción política y todo lo demás, ¿no? Y claro, habría que inclusive eso motivar, ¿no? Desde todos los ámbitos, ¿no? Educativos, ¿no? Sí, miren, algo que yo ¿por qué digo que en la parte de agricultura funciona? Porque las normas de exportación para que las empresas agroindustriales puedan exportar sus productos a otro país exige que su personal tiene que tener un porcentaje de personal que haya trabajado la producción, que tenga mínimo el título de técnico. Eso ya está normado en las empresas agroindustriales. Entonces ellas sí se ven en la obligación de que su personal esté capacitado, porque si no, no pueden exportar el producto. En varias consideraciones, ¿no? Instalar cosas para una mujer que esté embarazada, que esté lactando, que hace responsabilidad social, medio ambiente, etc. Pero otro tema es justamente personal capacitado y lo mínimo es título de técnico. Entonces, por eso con las empresas agrícolas funciona, porque es su necesidad de ellos también. Entonces, si eso en otro sector, por eso, cuando nosotros trabajemos en un sector productivo, tenemos que sabernos sus normas de ellos también. Por nosotros, ¿cómo hemos llegado a las empresas agrícolas? Usted lo necesita. No le hemos planteado que yo lo necesito. Yo planteo, usted lo necesita. Usted, para que pueda exportar sus productos, requiere tener tanto porcentaje de personal capacitado y la mínima titulación que le exigen es el título de técnico. Eso lo hemos leído en la norma de ellos. Entonces, ahora la empresa dice, sí, entonces ya. Y yo necesito que lo capacites en esto. Encima me actualizan mi plan de estudios. ¿Por qué? Porque ellos lo necesitan. Entonces, me he ganado a las alianzas con las empresas haciéndoles ver que yo soy su apoyo, soy su soporte de capacitación, de formación, y ellos me necesitan a mí. Claro, nosotros somos conscientes que nosotros necesitamos a ellos, pero no le voy a hacer ver, ni me voy a ir a rogarle, porque si no, no conseguimos nada. Entonces, tenemos que interiorizar bien al sector productivo en el que trabajamos. Si soy de mecánica, ¿cuáles son sus necesidades? Si soy de hostelería, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Qué les dice su sector a ellos? Para de esa manera poder llegar. Para todo, no solo para lo dual, sino para todo. Para que me den prácticas, para que me den asistencia técnica, para que me den pasantías, para todo. Hay que conocer su sector y según eso nosotros podemos llegar ahí. Moniquita, yo creo que es cierto lo que dice algún compañero, que es importante las políticas, pero nosotros tenemos la experiencia de organizaciones con la que tú lideras pedagógicamente, donde ustedes han sido capaces de decirle al sector productivo, usted necesita un profesional así, y aquí está. Entonces, ese aquí estar resulta a una formación como la que nos propone nuestra congregación y viene trabajando hace muchísimos años, una formación integral ajustada al mercado del trabajo. Nosotros tenemos técnicos súper tromes
Pero eso no nos basta, nos ha dicho la experiencia. Tenemos que acercarnos al sector productivo y reconocer qué cosas hacen ellos de las cuales nosotros tendríamos que hacer. Y de las que no podemos hacer porque no tenemos el equipamiento, es ahí donde tenemos que aprovechar. Pero ya no podemos estar más tiempo de puertas cerradas hacia el mundo del trabajo. Tenemos que atrevernos y tenemos que acercarnos a ellos. Es cierto que no contamos con un personal para esto. El ministerio no nos paga, no hay un personal para que haga intermediación. Sin embargo, hay que hacer algunas jugadas que no son malas, ¿no? Que no son malas, hay que ir viendo qué cosas, como lo ha hecho pues Jesús Obreros, una organización de acá, lo ha hecho Fe y Alegría desde la experiencia que tienen en Cajamarca, Trujillo, ¿no? Entonces, si vamos a esperar que el Estado nos dé las políticas, están en agua tibia. Yo creo que el rol más potente está en nosotros desde el CEP. Nada más, Mónica, gracias. Exacto, María, muchas gracias. Amigos, seguimos. Sé que no vamos a exponer todos, pero estamos en el 1, somos 10. El grupo 2, por favor. Grupo 2. Modalidades formativas. Sí, ahora voy a compartir pantalla. Gracias. Buenas tardes, colegas. Bueno, no ha habido suficiente tiempo para de repente presentar un trabajo mejor preparado, pero por lo menos hemos hecho este trabajito con apoyo de todos los colegas del grupo y un compañero de Arequipa que también nos ha brindado información muy interesante. Bueno, en este grupo nos han designado bueno, modalidades del servicio educativo. En este tema que nos han establecido, vemos, por ejemplo, que dentro de las modalidades que nos dan esta resolución, nos da 3 tipos de modalidades, ¿no? La modalidad presencial, la semipresencial y a distancia. Cada una de ellas tiene características propias. Esta resolución ya ha establecido estrictamente normas en las cuales nos tenemos que sujetar a todo lo establecido, ¿no? De acuerdo a las normas, pero también tenemos ya cierta experiencia en el manejo, de repente, de las 3 modalidades, en 2 de las cuales normalmente se ha venido trabajando con anterioridad. La primera modalidad, la modalidad presencial, nos indica lo siguiente: el servicio educativo se brinda en su totalidad de manera presencial, donde el logro de las competencias se da en la interacción directa entre el estudiante y el docente, y los entornos virtuales que sirven de complemento a la formación. Bueno, en este tipo de modalidad presencial ya venimos trabajando antes de la pandemia, hemos ido desarrollándolo de tal manera que cada vez hemos ido enriqueciendo, ¿no? Mediante el equipamiento, mediante también nuestras horas de tecnología con equipamiento y todo lo demás. Bueno, pasemos al segundo modalidad. La segunda modalidad, la semipresencial, acá ya está un poquito más, varios indicadores que hay que ir analizando. Bueno, en este caso nos indica que el servicio educativo se brinda de manera presencial y a la vez a través de entornos virtuales, donde el logro de la competencia se da mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación, debidamente estructuradas, ¿cierto? Fíjense que este tipo de modo semipresencial, en cierta manera, en tiempo de la pandemia, bueno, todos hemos tenido esta situación en la cual hemos tenido que tomar muchas horas del día, muchas más horas de las que estamos designados incluso para trabajar, pero que nos ha permitido ir desarrollando, conociendo una serie de plataformas, ¿no? De aplicativos, de software que nos han permitido adecuarnos al sistema. Acá nos establece lo siguiente, que dentro de la modalidad semipresencial, como mínimo se tiene que desarrollar el 30% y como máximo el 50% de los créditos académicos
a desarrollarse en el entorno virtual. Esto que quiere indicar que no, la parte cognitiva, la parte, ¿no es cierto?, la parte, el uso de los aplicativos, ¿no?, mediante las plataformas, nos están estableciendo ya los porcentajes mínimos de aplicación. Se debe contar con plataformas virtuales de gestión de aprendizaje o entornos educativos tecnológicos, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, en estos tiempos hemos venido, bueno, y experimentado una serie de aplicación y utilización de las plataformas virtuales. Nosotros tenemos la suerte que en el Centro Salesiano de Breña hemos trabajado muy duro para poder desarrollar y aplicar esta plataforma al sistema, en las cuales no solamente ha sido el preparar nuestros equipamientos, sino que también al mismo tiempo la ayuda de la plataforma nos ha permitido organizarnos de tal manera que toda la documentación pedagógica se ha ido ingresando de a poco, ¿no?, organizándose y planificando de tal manera que la misma institución ha podido gestionar y revisar el constante trabajo tanto de los docentes como de los estudiantes. Entonces, era una situación que nos permitía que todos los docentes hemos tenido que ir trabajando con muchas horas de trabajo y que nos ha permitido adecuarnos al sistema, de tal manera que nos ha dado, de cierta forma, buenos resultados, pero la parte complementaria, en este caso la parte presencial, la institución ha planificado y se ha organizado de tal manera que en este año académico 2020 hemos tenido toda esta parte del uso de del entorno virtual, dejando la parte presencial. Ojalá que el otro año se normalice toda la situación para que los estudiantes puedan hacer uso de los equipos, ¿no?, y los laboratorios que normalmente tenemos en la institución. Entonces, de esa manera hemos ido adecuando. Y bueno, también acá nos indica contar con el manual que orienta el uso de las plataformas virtuales y entornos. Y bueno, pues en cierta manera las instituciones tienen, al hacer uso de este tipo de plataformas, tener constante capacitación, porque no ha sido fácil. Hemos tenido que, gracias a unos colegas de la institución, ha habido colegas profesionales con bastante capacidad que nos ha permitido capacitarnos constantemente, y eso se tiene que estar en una situación constante, pero no solamente para la parte de lo que es el manejo de plataformas, sino también para lo que es la parte del mantenimiento y el uso también de los estudiantes, ¿no?, que es lo que normalmente nos están diciendo que debemos hacer. Acá hemos sacado unas cuantas conclusiones. Esta modalidad brinda de manera presencial y a través del entorno virtual. El logro de las competencias se da utilizando tecnologías de la información y comunicación estructurada. Se establece desarrollar entornos virtuales como mínimo del 30 al 50%, no puede ser menor al 30%. Debe contar con plataformas virtuales, debe contar con manual de uso de las plataformas, debe contar con docentes capacitados, ¿cierto? Porque tal vez esto se aplique que se tenía que estar preparados los docentes para que se pueda desarrollar correctamente. Bueno, la modalidad de distancia brinda el servicio educativo en su totalidad a través de entornos virtuales mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación debidamente estructurados y monitoreados desde el centro. Siempre que se asegure que los estudiantes logren las competencias virtuales. Para ello deben contar con plataformas y entorno virtual de gestión del aprendizaje que permita como mínimo la gestión de usuarios, registro de información, creación y publicación de contenidos, planificación y organización del programa de estudio, seguidamente del estudiante, creación de comunidades virtuales y evaluación. ¿Cierto? Acá nos está indicando también se brinda asistencia a los usuarios del CEPRO, ¿cierto? También para la aplicación de estas plataformas se necesita que los estudiantes estén capacitados para poder ingresar a la plataforma, poder recoger la información que dejan los docentes de toda esta plataforma y posteriormente el desarrollo del entorno virtual para que posteriormente las actividades puedan almacenarse también nuevamente en esta plataforma. Entonces el uso y el conocimiento de esta plataforma es importante. Bueno, las conclusiones: brindar el servicio educativo en su totalidad en entorno virtual,
y se debe contar con plataformas o entornos virtuales. También debe contar con manual que oriente el uso de la plataforma. Y acá tenemos un gráfico que nos indica las tres modalidades, ¿no? La presencial, la semipresencial y a distancia, donde nos indican pues el porcentaje incluso de la totalidad de la formación, ¿no? De la modalidad, la presencial al 100%, directamente entre el docente y los estudiantes, donde se desarrollan tanto la parte tecnológica como la parte operativa, ¿cierto? Entonces, hasta ese tipo de trabajo que hemos venido trabajando nosotros antes de la pandemia. En la semipresencial, indica que como mínimo se debe desarrollar todo el contenido o entorno virtual como mínimo 30 y como máximo 50%. No podemos utilizar o no podemos hacer un módulo indicando que el trabajo virtual hacerlo en el 20%, ¿no? Mínimo es el 30%. Y lo que es a distancia en su totalidad será en el entorno virtual, ¿cierto? Donde se va a poder capacidad de preparar a los estudiantes. Bueno, esto es todo lo que hemos preparado y lo dejo ahí ¿Preguntas sobre el tema han planteado? No, todo está claro para ustedes. Soy parte del grupo. La pregunta que quiero formular es en cuanto a los programas. Sabemos que en el CENOF ahí están ya los programas que se van a desarrollar, pero los programas que los CEPROS van a crear o van a generar, ¿también será en la modalidad semipresencial y a distancia? A ver, buena pregunta, profesor Juan. A ver, esto igual que los modelos, ¿ya? Nosotros seleccionamos cuáles son las modalidades que vamos a trabajar cada programa de estudio. Yo puedo decir, tengo 5 programas, mis 5 programas van a ser presenciales como toda la vida. ¿Eso es válido? Sí. Yo puedo decir, de mis 5 programas, 4 van a ser presenciales y 1 lo quiero presentar como semipresencial para que me lo aprueben. Porque es factible, porque ya cumplo los requisitos, tengo la plataforma, tengo esto. Y si el estudiante yo le planteo que él desarrolle 40% virtual, no va a incluir en el logro de sus competencias porque le voy a dar, por ejemplo, todo lo de empleabilidad lo voy a dar virtual, la parte teórica de cada módulo la voy a dar virtual, y entonces va a venir el alumno al CEPRO solo para desarrollar las habilidades y destrezas en proyectos productivos. ¿Puedo hacer eso? Sí. La selección, de nuevo, es de ustedes. Ojo, estas modalidades, igual que los modelos, son post-licenciamiento. O sea, me presento al licenciamiento con los programas de estudio así. Yo diría que el logro que tenemos los CEPROS de la pandemia es esto. Nosotros a la mala hemos tenido que aprender a trabajar a distancia. Somos conscientes que el estudiante no ha logrado al 100% sus competencias porque no ha tenido dónde hacerlas. Algunos puede que sí, algunos no. Entonces, totalmente a distancia sí es complicado. Desde mi punto de vista es complicado dar un programa de estudio completo a distancia, a menos que sea, no sé, computación y todo el mundo tenga computadora en su casa, lo mínimo que requiere una computadora con la potencia que yo requiero. O enseñe algo más de servicio que pueda hacer, quizás. Pero si es una carrera muy técnica, un programa de estudio muy técnico, como mecánica, como agricultura, como atención al restaurante, en hotel, etc., yo creo que sí necesita el estudiante tener la parte práctica, el equipamiento, el material y todo a su disposición, ¿no? Pero eso es criterio de cada CEPRO, cómo va a dar su programa de estudio. Entonces, ¿cómo lo plantean ustedes? ¿Cómo lo ven? Este trabajo que hemos hecho en la pandemia les va a permitir pensar si pueden tomar quizás programas semipresenciales. Ustedes deciden, cada CEPRO decide si lo va a hacer así o no. ¿Qué ventajas tiene hacerlo semipresencial? La ventaja es que yo puedo tener más estudiantes, porque en el CEPRO van a venir, por ejemplo, 3 días y los otros 2 días van a ser virtuales.
Entonces puedo coger un grupo para los otros días. O sea, puedo tener más estudiantes, atender más médicos. Podría ser una ventaja, ¿no? Necesito menos espacio en áreas, no sé. Y puedo atender a estas personas que siempre me han dicho que no pueden venir todos los días a clase y que necesitan menos tiempo atenderse, porque sus horas virtuales los puedo tomar en otros horarios. Acuérdense que los horarios ahora en los CEPROS son flexibles, yo tengo que hacer mi planteamiento, cómo voy a desarrollarlo, qué días voy a desarrollar las clases. Hay CEPROS que han dicho, yo trabajo de martes a sábado porque es más factible, otros trabajan de miércoles a domingo. Eso se puede organizar, depende de cada institución. Eso es lo que se llama flexibilidad. La norma lo permite, pero hay que informarlo, ¿no? Hay que informarlo que así podemos trabajar, que así vamos a trabajar. Entonces, el planteamiento queden ustedes. Tienen que evaluar si algún programa de estudios lo quieren presentar en estas modalidades y tener las condiciones que dice esta norma. Aquí nos están diciendo que nos piden mínimo. Parte de esto lo hemos ganado con la pandemia, sí lo hemos ganado con la pandemia, porque nos hemos tenido que capacitar, ahora todos sabemos hacer videoconferencias, hemos aprendido un montón de herramientas informáticas para poder trabajar con los alumnos, sabemos hacer videos, editar videos, varias cosas hemos aprendido. A la mala hemos aprendido, entonces ya nos hemos capacitado. ¿Nos faltarán cosas? Sí. ¿Nos falta implementar nuestra plataforma? Puede que sí. Entonces, si eso lo queremos seguir haciendo, hay que implementar todo lo que dice ahora para presentarnos así y trabajarlo así. No quiero implementarlo, no tengo plata para invertir en plataforma virtual, no tengo para seguir capacitando en eso, puedo seguir haciendo presencial y no pasa nada. Son opciones que tenemos en la norma para poder implementarlas. ¿Sí? ¿Sí está claro? Para considerar, una pregunta, para considerar estas modalidades presencial, semipresencial, yo entendía, quiero entender, únicamente tenían que ser aquellas que están en el SENOP, en el caso de las semipresenciales o a distancia. No. ¿Cuáles? Ya. El SENOP tiene algunos programas que ha subido, tiene exactamente 14 de auxiliar técnico y 23 de técnico, que están en este momento en el SENOP. Y yo puedo presentarme con esas, sí. Tengo otra oferta que yo hago, que sé que la demanda del sector productivo y no está en el SENOP. ¿Puedo armar mi programa de estudios y presentarlo presencial, semipresencial? Sí. Pero tiene un proceso adicional, hay que validarlo. Si ya está en el SENOP, solo armo el plan de estudios y lo presento. Si no está en el SENOP, tengo que primero levantar lo que está en el SENOP. Y ese levantar lo que está en el SENOP, o sea, lo que está de otros programas, tengo que validarlo con el sector productivo. Hay requisitos, eso lo vamos a ver la cuarta fecha del taller. Pero sí se puede. ¿Y puedo presentarlo ese semipresencial? Sí. Sí puedo. ¿Ya? Pero acuérdense que esto es para presentarlo para la fecha de licenciamiento. En el 2021 no voy a poder presentar programas semipresencial. Bueno, si la pandemia sigue, vamos a seguir trabajando a distancia, ¿no? Pero que me aprueben de aquí para adelante, no. Acuérdense que tenemos normas que dicen de manera excepcional, mientras dure la pandemia, trabajamos a distancia. Una vez que ya tengamos la vacuna y todos podamos regresar, todo volvemos a la presencialidad. Y esto queda para cuando nos presentemos para el licenciamiento y ahí presentamos el programa como quiero trabajarlo de ahí en adelante. ¿Sí? Ok. ¿No hay más preguntas? Para pasar al tercer grupo, es procesos de régimen académico. Grupo 3. Disculpe, antes quisiera hacer una pregunta, por favor. Sí, Carlos. Mira, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros brindamos especialidad de máquinas y herramientas. Tenemos nosotros una autorización como experimental, ¿no? Puesto que máquinas y herramientas es el nombre que le hemos puesto a lo que sería mecánica de producción. Uh-huh. En este caso, ¿cuál sería para nosotros nuestro derrotero, ¿no? ¿En qué vamos a quedar nosotros?
Si estamos con una autorización experimental, no estamos considerados CENOF, ¿cómo haríamos? A ver, todos, sin excepción alguna, sea experimental, sea haya estado en el catálogo de familias profesionales, no haya estado, no se hayan aprobado, todos, la aprobación de nuestro programa de estudio acaba diciembre de 2020. Todos. Porque así dice desde el reglamento. Si ustedes leen el reglamento, y lo puse en la semana anterior, hay una disposición complementaria que dice: los programas de estudio siguen aprobados en los CEPROS hasta el día que salgan los lineamientos, hasta el periodo académico que salgan los lineamientos académicos generales. Entonces, estamos en el segundo periodo académico 2020. ¿No? Agosto, diciembre, segundo periodo académico 2020. En este periodo estamos. Y el reglamento, el decreto supremo 04, dice que los programas de estudio que los CEPROS tienen aprobados caducan en el siguiente periodo que salen los LAG. Entonces, el siguiente periodo, ¿qué es? 2021-1. Marzo, agosto 2021. Entonces, en diciembre se acabaron la aprobación de nuestros planes de estudio. Todos los CEPROS del Perú, públicos y privados, ya no tienen aprobado planes de estudio para el 2021, sea experimental, sea lo que sea. Todos tenemos que presentar nuestros planes de estudio a la UGEL el otro año para poder empezar nuevos programas de estudio. Los que están en el CENOF, o con el nombre, si no está en el CENOF, con el nombre del programa que como CEPRO propongamos y esté validado por el sector productivo. Todos tenemos que hacer ese trabajo. Es gran trabajo, pero tenemos que hacerlo, si no, no vamos a poder trabajar el otro año. ¿Quiénes iban a seguir? Los que son de técnico y hayan empezado este año, 2020, y les falta un año de estudio. Ellos iban a seguir con su mismo programa, porque tienen que terminar el programa de estudio. Y eso dice una disposición complementaria que acá nos explicará en el grupo 10. Entonces, ellos van a seguir el otro año, pero solo hasta que ellos terminen de estudiar. La nueva admisión 2021, los nuevos que empiezan, tienen que empezar con el nuevo programa de estudio, con el nombre que está en el CENOF o con el nombre que yo valide con el sector productivo. Por ejemplo, yo les doy un caso particular. Nosotros teníamos aprobado un programa Hotelería y Servicios Turísticos de un año, auxiliar técnico o el básico antes. Y hoy en el CENOF ha salido como recepción en servicios de hostelería. Y estamos migrando a ese programa, porque ya está aprobado así. Entonces ya no voy a tener programa como hotelería, lo voy a tener como recepción de hostelería, porque así se llama en el CENOF. Entonces, eso hay que hacerlo, hay que pensarlo, hay que verlo. Y la siguiente semana yo les voy a mostrar el cuadrito de los planes que están aprobados en el CENOF. Ya me bajé todo el CENOF. Lo voy a compartir en el aula virtual para que ustedes lo vayan analizando y vayan viendo qué programas hay y qué programas no hay. Los que no hay, ustedes saben que se requiere, quieren seguir trabajando, hay que hacer un proceso adicional, que es la validación del programa. La validación del mapa del proceso y la validación del programa. Pero que se puede hacer, sí se puede hacer. Pero que tenemos que trabajar más, tenemos que trabajar más. Mónica, una consulta. ¿Qué pasa con aquel estudiante que se matriculó en el ciclo básico, por ejemplo, a mitad de año, en agosto o septiembre? Entonces ha seguido 3 módulos, y los que le faltan lo va a seguir el 2021. Ese chico no podrá titularse con esta lógica que nos explica. No. Si el programa de estudios ha empezado en agosto, sí, pues el programa es un año, entonces ellos tienen que terminar en agosto del otro año. Ellos tienen que continuar con su programa de estudios válido. Las disposiciones complementarias dicen eso claro. Si el estudiante empezó antes de los LAC, tiene que terminar su plan de estudios con el plan que empezó. Eso sí dice clarito. Entonces, de acuerdo. Si empezamos en marzo... O sea, no importa que este estudiante sea del auxiliar técnico o de técnico. No. Tiene que terminar el programa que empezó. Y eso hay que sustentarlo a la UGEL. Mi programa empezó en agosto, no empezó en marzo, empezó en agosto. Por lo tanto, termina en agosto del otro año. Sí, eso sí es sustentable. Perfecto, gracias. Ya. Pero disculpe, hay un problema técnico-administrativo actualmente de que las UGELes no están permitiendo aprobar los módulos
es decir, las nóminas de matrícula, por cuanto exigen de que tenga una fecha de inicio, que todos la tenemos, pero no podemos poner la fecha de término, por cuanto todavía falta complementar, entonces no están recibiendo las nóminas de matrícula, entonces eso sí que va a ser un gran dolor administrativo, ¿no? ¿En este momento no le han recibido sus nóminas en la hotel? No están recibiendo nóminas de matrícula porque dicen que debe tener fecha de inicio, que sí la tengo, pero no tengo fecha de término por cuanto todavía nadie puede asegurar en qué periodo del próximo año voy a terminar de dar este módulo. Bueno, ahí sí va a depender de la indicación de cada hotel, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, nuestro caso, trabajo con 8 hoteles y en todas se han presentado las nóminas. Bueno, en nuestro caso trabajamos diferente, trabajamos anual. Le he presentado la nómina con inicio de mayo, que hemos empezado, y terminó 31 de diciembre, pero con una nota en el oficio, claro, en el oficio que las clases se pueden desarrollar hasta el mes de febrero, si es que se mejora esto de la pandemia. Entonces, eso hemos informado. Inclusive tengo un grupo en un hotel que sí ha terminado en julio, el 31 de julio terminó, porque ellos empezaron el año pasado en agosto, como el caso que me está explicando Gloria. Entonces, ¿qué he hecho ahorita en el hotel? Le he mandado un oficio, aunque decía que terminaba el 31 de julio, pero le he mandado un oficio diciéndole que, con un cuadro resumen, en donde a todos, dónde los he colocado, en qué empresas los he colocado. Y le digo, estos jóvenes van a hacer un periodo de tipo prácticas preprofesionales y conocimiento de competencias de lo que no se ha hecho por la pandemia en tales empresas. Y lo van a hacer ahorita, bueno, ellos han empezado en agosto, septiembre, octubre. Entonces, y he solicitado la autorización para presentar mis actas después de esto, o sea, en noviembre. Y la OPEL me ha aceptado. Pero eso es trabajar con la OPEL, o sea, es informarle, pedir los permisos, se conversan con el especialista y todo, y he hecho esos trámites. Pero desde el comienzo sí presenté mi nómina con fecha de inicio y de término, pues si no, no te reciben. Pero yo he presentado así, pero con esto de que tenía que tener un periodo de tiempo de acuerdo a cómo avance la pandemia. Y nos aceptaron. Y hoy me han aceptado esperar las actas hasta que termine el periodo que los jóvenes están haciendo las prácticas en la empresa. Pero también sí depende de cada hotel, usted tiene toda la razón. Cada especialista maneja sus cosas, cada hotel maneja sus cosas como mejor es conveniente, ¿no? O como le entienden también su norma. Pero yo he hecho este proceso y me han aceptado. Tanto así que ahora no me aprueban las actas 2019, ya que es un tema que va a ser bastante complicado, ¿no? Yo sugiero algo, en mi experiencia de trámites, que aunque no nos respondan o algo, siempre ingresar documentos a la hotel. O sea, yo tengo un caso así, no en CEPRO, sino en instituto, que no me reciben las nóminas por un sistema que hay, y lo que hago cada mes es presentarle otra vez un oficio reiterativo. Solicito, me informen cómo hacer esto, solicito, me informen cómo hacer esto, porque mañana nos echan la culpa a nosotros. Entonces hay que tener aquí está mi documento que yo les hice la consulta ingresada por mes de parte virtual, diciendo qué tenía que hacer, cómo tenía que hacer esto, porque mañana nos van a echar el pato nosotros. Entonces, si no lo hemos hecho, podemos ingresar ahora documentos desde la dirección del CEPRO, diciendo cómo van a hacer, sugiriendo, pidiendo información, no sé, depende de la situación. Una consulta, en el caso de los alumnos que hayan cursado todos los módulos y por decir hasta el mes de diciembre del año pasado, y ahora en el mes de marzo querían titularse, y supongamos si ya salen los lineamientos de licenciamiento, ¿ellos alumnos se van a poder titular o cómo quedarían sus casos? Ya, la respuesta la da el grupo 10, porque ellos tienen esa respuesta, pero para que no se quede con la duda. Licenciamiento es otra cosa, ¿no? Licenciamiento es la institución, evaluarla para ver si sigue funcionando, ¿no? El alumno dice una disposición complementaria que todas las promociones que hayan terminado antes de los LAC tienen máximo 3 años para poder titularse con sus normas con las que ellos ingresaron. Entonces, todas nuestras promociones hacia atrás tienen hasta 3
21, 22, 23. Hasta el 30 de septiembre del 23 para poder sacar sus certificados, sus títulos y todo. 3 años, dice la norma. Sí, 3 años. Gracias. Okay. Seguimos, grupo 3. Un grupo más y el resto expondremos en el siguiente clase, ya, porque el tiempo nos ha ganado. Pero el compartir es rico porque todos aprendemos. Grupo 3. Grupo 3 es proceso de régimen académico. Los que analizaron el ítem 11. Quisiera ver cómo lo he hecho, Inés. ¿Quiénes son del grupo 3? ¿Se fueron? No, estamos los 70, estamos todos. Hola, hola. Parece que nosotros somos, pero el colega que ha elaborado el resumen. Elaya. Abajo dice compartir. Para que comparta pantalla. Hay un botoncito verde que dice compartir pantalla. Gracias por enseñarme, Valdión. Yo no tengo el resumen, en realidad hay un colega que ha elaborado el resumen. Hemos elaborado el resumen, no sé si el colega está un ratito. Sí, lo tengo el resumen, lo que pasa es que estoy ahorita participando por el celular y lo he hecho en la computadora. Yo voy a explicarlo, no hay problema. Abre tu WhatsApp, nada más, tu WhatsApp y vas a entrar. Gracias, Valdión, gracias. Disculpa. Bueno, nosotros el grupo nos ha tocado exponer, hacer un análisis del punto 11, ¿no? Nos referido al proceso de régimen académico y algunas ideas concretas. Referido a la determinación de la vacante, por ejemplo, la norma indica que va a depender de la capacidad operativa, ¿no? Entendemos esto que se está referido a, por ejemplo, a mobiliario, ¿cierto? Hay que ser muy transparente en ese aspecto. Respecto a la matrícula, es un proceso que tienen que registrarse los estudiantes, ¿no? Y algunas consideraciones básicas para su matrícula, ¿no? La edad mínima para participar en los dos, tanto en ciclo técnico como en ciclo auxiliar como en ciclo técnico, es 14 años, edad mínima. No hay un prerequisito en realidad para el ciclo auxiliar, ¿no? Dice haber cursado no algún nivel educativo formal, entonces no nos está poniendo ningún parámetro ahí, pero el set básicas indispensables, interesante, ¿no? O sea, tampoco vamos a matricular por matricular. También nos hace énfasis en el caso de la educación inclusiva, ¿no? Con el tema de estudiantes de necesidades educativas especiales, que deben de presentar un informe de la institución un informe psicopedagógico o un certificado de discapacidad, ¿no? Es importante conocer cuál es la realidad, el grado en todo caso de este joven inclusivo. Los jóvenes se pueden matricular al ciclo auxiliar técnico o al ciclo técnico, pero en este último caso, en el ciclo técnico, hay un requisito, ¿no? Dice que los estudiantes requieren un mínimo estudio completo de educación primaria o el ciclo intermedio de la educación básica alternativa, ¿no? Acá habría que cuestionarnos, pero voy a dejar para el final las cuestiones.
¿Qué documentos se necesita para la matrícula, no? Obviamente necesita una ficha de matrícula, un certificado de estudios, debe haber concluido su educación primaria y su correspondiente en el EVA. Si es que se van a matricular dentro del proceso, ya dentro de la, digamos, dentro de la propuesta de la especialidad o del ciclo, digamos, al próximo módulo, tienen que evidenciar que han aprobado las unidades didácticas anteriores, ¿correcto? Se tienen que haber aprobado y recién se deben matricular el siguiente módulo. Y un requisito también su fotografía. Bueno, vamos a avanzar. Hay toda una normativa sobre cómo se debe registrar la matrícula, ¿no? Estoy seguro que hay toda una ficha que se debe registrar, hay un código de matrícula que tiene que ser el DNI de los estudiantes, de las personas que van a estudiar, o su carnet de extranjería para los amigos que vienen a visitarnos del extranjero o quieren estudiar con nosotros, ¿no? Se debe rectificar la matrícula cada periodo académico, siendo requisito, dice, mantener la condición de estudiante. Lo interesante acá, mira, para nosotros ha sido también, digamos, una novedad, es la licencia de estudio, ¿no? Una prerrogativa que tienen las personas que puedan presentar, dice, una solicitud de licencia de estudios, inclusive sin especificar el motivo, ¿correcto? Es algo que vale la pena porque entender, más aún en estos tiempos, ¿no? Una solicitud, el único requisito es presentar una solicitud de la dirección con sus datos completos, DNI y nombres completos. Si este señor ha pedido su licencia, ¿no? Licencia de estudios, también hay una norma que les permite la reincorporación, ¿correcto? Entonces, en esta reincorporación se tiene que realizar dentro del plazo de reserva de su licencia de estudios, ¿no? Y ojo que la licencia de estudios tiene que durar, es el tiempo que dure el programa de estudios, no puede ser más, ¿cierto? Entonces, y una aclaración es que cuando solicita la reincorporación, se tendrá que adecuar en primer lugar a la disponibilidad de vacante, ¿no? Dentro de ese periodo académico y obviamente el horario, ¿no? Entonces hay un prerequisito que debe cumplir. Dice, en caso de existir alguna variación en plan de estudios, una vez que el estudiante se reincorpore, el CEPRO aplicará los procesos de convalidación que corresponden, ¿no? Interesante, es decir, para poder conocer en qué situación se encuentra, ¿no? Y acá dice, en los centros públicos, el o la estudiante que no se reincorpore en el plazo máximo determinado pierde el derecho de matrícula, lo cual no impide que vuelva a inscribirse. Acá hay otra pregunta, ¿y qué hay de los CEPROS de convenio, los CEPROS privados, ¿no? Para finalizar, el documento que debe presentar el estudiante es una solicitud al director con sus datos completos, solicitando su reincorporación. Como vuelvo a repetir, dentro de nuestra conversación han salido algunas preguntas, por ejemplo, esta última, ¿no? Si que la norma no contempla sobre los CEPROS privados o los convenios, cómo va a ser el proceso o los lineamientos sobre la reincorporación de los estudiantes, ¿no? Y qué va a suceder cuando no se reincorporan dentro del plazo establecido, ¿no? Imagínense que pase alguna circunstancia en ese tiempo y no se reincorporó, pues, el estudiante, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? Eso sería una pregunta. Y la otra pregunta era sobre el tema del prerequisito, ¿no?
Si bien es cierto, al menos dentro de nuestra realidad no hemos tenido mucho inconveniente con el tema de estudiantes, digamos, que han tenido problemas de culminar su primaria.